Bueno, ¿cómo estás, Sergio? Un gusto. No, no, igualmente, Mariana, ¿cómo andas? En Buenos Aires ahora mismo, ¿no? En Buenos Aires, así es. Tú eres de ahí, tú naciste ahí y vives ahí. Nací aquí, vivo aquí, así es, en Es, Capital. Linda, es tu primer largometraje, pero ya habías hecho cortos antes, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue el proceso. Sí, tengo varios cortos que hice de más chica, pero bueno, hay dos que fueron más importantes. Error 404 y Las hormigas, que fue una historias breve del Inca. Y que fueron un poco como con un formato más profesional y que empezaron a conectarme con un mundo que es de festivales y de productores que me abrió un poquito de puertas. Y previo a la ópera prima, a Linda, también filmé una serie que salió después, que se estrenó después, pero que fue también como un ejercicio bastante intenso eh, de dirección, de dirección y de reescritura de guión que sentí que fue como toda una plataforma para llegar con seguridad, o por lo menos es una ópera prima, pero ya me sentía un poco más cómoda que si fuera la primera cosa. ¿Esta serie cómo se llamaba y dónde se vio? Esta serie se llama El mejor infarto de mi vida y se estrenó mundialmente en la plataforma Star Plus, en Hulu, en Estados Unidos. Ujú. eh, mm, y bueno, en todo el mundo. Es Disney, Disney Plus. ¿Y tú dirigiste todos los episodios Todos los episodios, y así es. escribiste también o no? Bueno, hubo una primera escritura, son 6 capítulos, hubo una primera Ujú. escritura que sí, que fue como una propuesta bastante final, pero después se modificó un poco con toda una devolución que yo hice con mi visión, y el último capítulo sí estaba como más flojo, entonces lo reescribí. ¿Y de qué trataba esa serie? La serie es muy interesante porque es una historia real de un escritor argentino que se llama Hernán Casiari, que quizás lo conoces, quizás no, y que es un escritor medio cómico, escribe libros así, tiene mucho humor y viajó a Montevideo, a Uruguay, recién separado de su mujer con otra mujer y le Ujú. agarró un paro cardíaco en Montevideo. Y casi muere, pero se había quedado en un Airbnb y el Airbnb se lo había alquilado una pareja de uruguayos que ella era diplomática de Uruguay. Entonces le agarra el ataque al corazón, los van a buscar porque estaban en la casa de al lado y ella se lo monta en el auto a él y tienen que atravesar todo Montevideo para llegar al hospital de clínicas que estaba todo cortado porque había salido campeón Uruguay. Entonces toda la gente estaba en la calle. Y bueno, y es una historia que sigue, si querés te la cuento toda, pero es súper loca porque es un caso real y es muy lindo. Es largo. Y, y entonces, bueno, muy diferente ese argumento al que maneja Linda. ¿Cómo surgió Linda? O sea, ¿por qué querías hacer una historia de esta clase y cómo se te ocurrió? Bueno, en principio vengo de una familia de psicólogos. Mis padres son psicólogos y Los creo que dos. los dos. Algo bastante común acá en Argentina. Y en la mesa familiar siempre había mucha charla de familias, parejas, medio que Perdón, perdón. ¿Es muy común que haya psicólogos en Argentina o es muy común que haya parejas de psicólogos? que haya psicólogos en Argentina y no es raro que sean pareja. Ok, ok. Em, Así que siempre me interesó todo el análisis de las familias y las dinámicas de familia. Y había algo interesante en esta propuesta de romper con una armonía aparente de ciertas familias, de ciertas clases sociales, para ver un poquito debajo de la alfombra, ¿no? Qué es lo que se esconde y cómo funcionan internamente hacia adentro y hacia afuera. Entonces, pensando un poco en este esquema de la estructura de un western, que llega un extranjero, hace Oh. una revolución, ¿no? En ese pueblo y se va. Y bueno, ¿qué pasó, no? Quedaron todos patas para arriba. Un poco la idea era eso, pero bueno, ¿qué pasa?
cuando se pone en evidencia, ¿no? Toda esa carencia de deseo que hay en esa familia, esa carencia de conexión, a partir de que empieza a haber deseo por otra persona que encima representa lo que debería ser un rol invisible. Entonces, eso genera una incomodidad total en cada uno de los integrantes de la familia y según la generación a la que pertenecen, pueden sostenerlo más, pueden sostenerlo menos, se abren más, se sienten más incómodos, se sienten humillados. Me interesaba también como todos los paralelismos que se puede armar de esta madre que es Linda, esta madre que es Luisa, que tiene todo, pero tiene una distancia con su hija inmensa. Linda está, tiene su hija en la distancia, pero a la vez hay una cercanía. ¿Quién es más vulnerable? ¿Quién tiene todo y no tiene nada? Mostrar un poco la chatura en general y siento que básicamente las familias representan un poco, es medio un cliché, pero es real, representan la sociedad. Y en este caso hay un poco ese paralelismo, está esa idea, ¿no? Por ejemplo, de las cámaras que están constantemente vigilando, que hay un control, una necesidad de que los roles estén bien claros. Y bueno, ¿qué pasa cuando viene alguien que da vuelta a los roles de poder de esa casa? Porque ella, un poco queriendo, un poco sin querer, con ese magnetismo que tiene, da vuelta a los roles de poder y empieza ella a tener un control que desarma toda la estructura. Y interesante lo que dices porque, claro, en la superficie se podría pensar que esta es una película, digamos, sensual, erótica, pero hay mucho más debajo de esa superficie y además está visto desde una perspectiva femenina, ¿no? Tú escribiste, ¿verdad? El guión. Sí, sí, Claro, sí. entonces hay una perspectiva femenina, los personajes femeninos tienen mucho peso, no sé, como que es algún fenómeno, no diría que es nuevo, pero a ver, por ejemplo, por supuesto que no tiene mucho que ver, pero me recordó un poco a una de las películas recientes de Nicole Kidman, Baby Girl, que también fue hecha Sí. por una directora holandesa, y tiene Ujú. también ese switch, ¿no? Como que es muy diferente ver una historia de esta clase dirigida por un hombre que por una mujer. No sé cómo lo sientes tú. Sí, yo creo que justamente lo que permite la mirada femenina también es sacar del cliché de la chica linda que controla por ser linda y en realidad lo que genera acá es un replanteo de quiénes son ellos. Y ella no es ni buenita, no, no es la buenita linda, es Claro, una, claro, no, no tratas de ponerla como un personaje inmaculado tampoco, ¿no? También no, está no, ahí manipulando. claro. Un personaje real, porque también es un poco como, bueno, las personas tienen distintas aristas, ¿no? Frente a las cosas. Entonces, ella, por un lado, se comporta de una forma con la hija, por otro lado, como más maternal o más tratando de ser una amiga. Sí se pone a seducir a la madre y juega con el chico, pasándose un poco también del límite, Ya, provocando. Pero porque hay algo real de eso, o sea, las mujeres lo hacen, los hombres lo hacen, es como una cualidad humana estar todo el tiempo jugando con los límites. A veces a conciencia, a veces uno se pasa, pero creo que todo eso es interesante y está planteado desde un lugar donde se puede ver y se puede hacer relecturas y se puede empezar como no sé, a desnaturalizar algunas cosas obvias. Yo creo que la peli fue pensada con muchas capas. Por ejemplo, la más básica es la casa. Es una casa inmensa con una habitación muy chiquitita donde está la empleada doméstica y eso está naturalizado en el ser humano. Entonces, bueno, esa casa es real, es una locación que nos costó mucho encontrar por todo lo que implicaba, pero es una casa inmensa donde hay una escalerita que te lleva a un sucucho mm, em, detrás de todos los lavarropas con ruido de las calderas y está la habitación de la empleada doméstica. Entonces hay algo en esa geografía que ya está instalado y naturalizado, donde una empleada doméstica es una persona que no tiene ni que aparecer, que tiene que estar silenciada. Y a mí me parecía muy interesante qué pasa cuando ese personaje silenciado representa los mecanismos de belleza
hegemónicos de esa gente. Hay como un choque ahí, es hermosa, pero es la empleada doméstica. Entonces se empieza a armar como una contradicción que genera que todos entren en una revolución. Es interesante también lo que acabas de mencionar en relación a otras cosas, otras películas que se van a ver en el festival, en la LIF aquí, porque hay una película panameña que se llama Querido Trópico, en la cual también está Mm, esta cuidadora de una señora mayor de clase alta que también tiene un cuarto, ¿no? En una zona diferente de la casa, pero el momento en el que la señora decide llevarla hacia arriba, hacia el cuarto, hacia uno de los cuartos, digamos, de huéspedes, es muy mm, significativo, ¿no? Y es un fenómeno latinoamericano también, porque sí, en otros lados del mundo no sucede. tal cual, sí, sí, sí. Es interesante como, ¿no? Volver a repensar algunas cosas que están como instaladas. Eh, y en este mismo festival he estado hablando con, bueno, todas han sido directoras mujeres. Mm. ¿Sientes eso? Que hay, no sé, yo lo he sentido mucho en México, en Argentina no sé tanto, pero hay como una, no sé si es una nueva generación, pero como que siento que hay más directoras que están contando historias ahora y escribiendo historias en el cine, en Latinoamérica en general. Sí, sí, de hecho, en el recorrido bastante grande que hizo Linda, pude ir a festivales y la verdad es que me encontré con muchas colegas y es muy interesante ese fenómeno, primero porque es merecido, porque yo te digo, yo cuando estudié cine era un poco impensable. O ¿Dónde sea, estudiaste, perdón? en la UBA estudié diseño de imagen y sonido con especialización en cine. Ah, ok, ok. Y, y era un poco impensable, ¿no? Como el Mm, espacio de la mujer para dirigir lo que fuera, para dirigir un comercial, un videoclip. mm. Había que hacer un recorrido que era bastante largo, poco probable, y no había mecanismos de contención, no había agrupaciones, no había nada. Y la verdad es que lo interesante que empezó a pasar en el último tiempo también es que se empezó a juntar, ¿no? Las voces, se empezaron a juntar las voces femeninas, se organizó un poco y también se empezó a armar una red que es lo interesante de, sin ponerle la etiqueta de feminismo, ¿no? Pero sí de estar para el otro, ¿no? Y poder generar una ola donde se sacuda todo más masivamente, porque sí, porque un poco lo pide la voz de la mujer, un poco lo pide el mundo, y me parece que está bueno, que empezó a pasar, quizás se puso de moda en un momento, pero creo que se instaló y que hay muchísimo talento femenino y que está buenísimo que empiece a haber oportunidades. Otra cosa interesante en cuanto al festival este es que otras películas tratan el tema de la migración, migración de inmigrantes, de gente que viene de otros lugares, bueno, gente que llega a cierto lugar desde otro país. Aquí hay migración interna, ¿no? Porque ella está, el personaje principal Sí. es ¿de dónde? De provincia, ¿no? De San Sí, Juan. es de una provincia, San Juan, que San Juan tiene la característica quizás de que son las mendocinas, las sanjuaninas, son chicas muy bonitas. Mm. Y, y también hay algo que a mí me interesaba mucho, que es que en San Juan nace el mito de la difunta Correa, que se nombra en la película y que es un poco una inspiración para hacer un paralelismo. La difunta Correa es una mujer que cruza el desierto sola buscando a su marido que se fue a la guerra y que, bueno, murió. Y ella va con su bebé y no tiene agua, no tiene nada, entonces alimenta a su bebé con la teta, lo lleva colgado de la teta y ella muere deshidratada, pero el bebé se salva. Entonces, este sacrificio de la mujer, ¿no? que cruza los desiertos para salvar a sus hijos, es un poco como el sacrificio de las empleadas domésticas que en general vienen a trabajar a la ciudad, a capital, porque hay mejores sueldos, hay más posibilidades. Y, y ese sacrificio, ese viaje que hacen, hace que de alguna manera pausen su vida, ¿no?
Lo que pasa que acá el giro final que yo le doy y que es como la vuelta también de, bueno, la reivindicación de la mujer, es que finalmente no muere ella, sino que al revés, este empoderamiento de, bueno, voy a trabajar, mando plata a mi Sí. pueblo, alimento a mis hijos, pero también vivo mis deseos y me transformo yo y soy una mujer y me exploro y voy para adelante. Entonces es como el twist que tiene de este mito, pero sí, habla un poco de esa migración. Y en más de un sentido, ella es como una extranjera, ¿no? Porque no solamente por el lugar del que proviene, sino también porque está en otra clase social. Entonces, y por el aura que tiene, por la Sí, fisicalidad que tiene. Entonces, también ahí hay otro nivel psicológico. sí, es un choque, ¿no? De dos mundos. Y también ella al no pertenecer a ese mundo, sino que va a ser un reemplazo, tampoco conoce las reglas dadas, ¿no? Ya instaladas de cómo comportarse o qué hacer. Y eso me parece que es interesante porque genera mucha incomodidad Sí, eh, en toda la familia y los saca como del lugar de, de cómo manejarse. Entonces, justamente el trabajo que hicimos con ella, con la china, la actriz, fue sí. eso. Ella es una mujer hermosísima y no teníamos que tener solo eso, había de hecho, sacarle un poco de belleza y dejar como algo muy frío y parco y que genere incomodidad y que maneje los silencios y que es otra forma, ¿no? De control, más allá de la belleza. Es como, Claro, casi como una extraterrestre, un sí, alien de, verdad, de otra clase. un poco sí. Y eso, háblame de la China Suárez, es muy popular, ha hecho muchas cosas en Argentina, mucha televisión. ¿Cómo fue, por qué? ¿Por qué decidiste elegirla? ¿Y cómo fue trabajar con ella? También tiene escenas muy candentes, ¿no? Más allá de cualquier Sí, sí. consideración. Había escenas fuertes ahí que de exposición. Sí, sí, bueno, ella es hermosísima y tiene no solo lo mismo, te repito, no solo una belleza física, sino que tiene un porte que para mí era perfecto para Linda y tiene una capacidad de transmitir mucho con los ojos y a mí me interesa mucho lo que se puede generar en los silencios y las miradas. Tiene mucha sensualidad y creo que era perfecta para el personaje. Y uno de los planteos era tratar de no ir a las escenas eróticas desde un lugar más convencional, de mostrar tetas, sino Mm. como hacerlo mucho más, no por cuidado, sino por sugerido, porque se buscaba un tipo o por lo menos yo tenía como un interés de estas películas asiáticas, que son muy eróticas, muy sensuales. Y que trabajan justamente con eso, con lo delicado, lo sugerido, lo que no se muestra, la mirada, y se arma un clima no solo de tensión sexual, sino como de calor puro. Entonces, ese trabajo le interesó, trabajarlo de esa manera, lo mismo Porque con... ella, perdón, normalmente hace cosas mucho más comerciales, ¿no? Quizás también estaba buscando Sí, algo que la sí. desafiara un poco más como actriz. Sí, yo creo que sí, que a ella le interesó mucho el personaje, lo construimos juntas, fue muy divertido también pensarlo porque había que sacarla del porte que siempre tiene. Y bueno, y fue un desafío y siempre para una actriz un desafío está bueno. Fuimos muy de la mano, muy acompañadas, así que estuvo buenísimo. Te iba a preguntar por influencias, pero ya me mencionaste algo del cine asiático en este caso. Bueno, todo lo erótico, el cine asiático sí, pero un poco mi búsqueda tenía que ver con este cine francés como medio negro, ¿no? François Ozon, esta cosa de se sabe, no se sabe qué va a pasar, pero muy chiquita, ¿no? De movimientos pequeños dentro de la casa, de personaje, de clima, de tensión. Usar a la casa como un personaje más, porque la casa tenía unos tiros espectaculares y unas visuales y profundidad, y era casi una casa llena de ventanales donde vos podías ver desde todos los ángulos.
Entonces usar eso a favor como alguien que espía, alguien que está mirando todo el tiempo, tiene algo, me parece, del cine francés que a mí me fascina. ¿Algunos directores en particular que crees que te hayan, del cine francés que te hayan inspirado en Bueno, este tipo? François Ozon fue como, digamos, el mayor referente. Bueno, soy malísima con los nombres, pero todos. No, no te eh, preocupes. Pero en todo sí, caso sí, porque se siente, yo también lo sentí, este mm, atrevimiento, aunque no sea explícito, no es habitual en el cine latinoamericano, ¿no? Entonces se siente sí, también como algo que europeo. aporta algo porque no está dentro de la línea habitual, que es mucho más, digamos, conservadora quizás en cuanto a eso. Sí, es cierto, es Se cierto. estrenó en Argentina, ¿verdad? Sí, Y bueno, yo he leído que tuvo críticas positivas. ¿Vas a venir ahora a Los Ángeles al festival? no, me encantaría. ¿Pero tienes alguna intención de que se pueda exhibir luego comercialmente acá en salas? Bueno, hay una agente de ventas que sí, que está moviendo la película y sí, espero que sí. La verdad es que ahí está toda la intención y las ganas. Y de hecho estuvo en bastantes festivales en Estados Unidos y bueno, aparentemente como que gusta, entonces es un estímulo. Sí voy a ir a otro festival Mm. ahora en Austin. Pero sí, me quedo con ganas de ir a Los Ángeles. De todos modos, estamos en un momento complejo, ¿no? Porque sé que en Argentina también, creo que el gobierno no ha querido poner fondos para ninguna película este año, por ahí lo estuve leyendo, entonces hay un ambiente medio hostil hacia la cinematografía nacional y acá mismo el presidente de aquí ha anunciado que quiere poner aranceles Sí, brutales a producciones que se afuera. hagan en el extranjero. No queda muy claro si tengan que tener inversión estadounidense o no, pero el ambiente no está muy favorable, ¿no? Para el No, desarrollo de cosas con no, financiamientos es un momento del sociales. mundo muy complicado que afecta, por supuesto, desde lo más grande a lo más chico y la cultura empieza a ser un poco, ¿no? El embudo donde le llega la crisis. Acá en Argentina es un desastre total. La verdad es que el Instituto de Cine, que es uno de los pilares del cine nacional, fue básicamente desarmado y quebrado, y ya se está quebrando un poco la fuerza de la gente, porque hemos peleado y hemos salido, y está Sí. pasando algo sin precedentes. La verdad que es una situación realmente grave. Grave, se está jugando mucho con muchísima gente, con una industria que estaba muy, muy posicionada y que hoy por hoy está sin cabeza. Es terrible, la verdad que sí. ¿Y cómo se siente con lo que pasa acá? O sea, no, parece que esta cosa no tiene que ver necesariamente con un solo país, es un Por fenómeno eso, más sí, grande, ¿no? es un fenómeno mundial bueno, es una derechización fuerte de un montón de ambientes y está liderado por pesos pesados. Y yo creo que está muy alineado, ¿no? Argentina, el presidente de Argentina con Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos. Y esto, de alguna manera, es como que sigue reafirmando la posición que él toma. Yo no sé qué va a pasar eventualmente. Creo que también hay como un proteccionismo de Trump, que no es el proteccionismo que está tomando Milei. Al revés, está abriendo de piernas Claro. toda la Argentina para que la desmantelen. Son posturas diferentes, pero obviamente que se sirven, ¿no? Se complementan. Y yo como artista o como integrante de un círculo que representa la cultura, creo que es terrible, creo que ha sucedido en otras épocas, pero bueno, en este momento es seguir luchando de alguna forma para que se restablezca un poco, no sé, el criterio, el sentido común, te diría. Linda, esta película es una coproducción con España, tiene capital entonces español. Sí, sí, porque hubo una productora española Mm. bueno, que colaboró y que fue parte del proceso. Eh, pero no se filmó nada en España, Sí. fue más a Y Portugal. en ese sentido, entonces, están pensando los cineastas de ya tratar más bien de fijar su mirada o conseguir algún tipo de asistencia en países que sí
quieren hacer ese tipo de colaboraciones? O, por Eso ejemplo, para tu sí, propio futuro, para lo que vas a hacer después, ¿cuál es la idea que sí, tienes? por supuesto, a ver, uno siempre partía, ¿no? Desde el Instituto de Cine, que te daba una primer parte del presupuesto para salir a buscar el resto y tener coproducción y, bueno, ir como armando los porcentajes necesarios para el presupuesto. Hoy por hoy, al estar en cero, porque no hay nada, no hay ningún tipo de ayuda desde el Estado, uno tiene que mirar sí o sí para afuera, pero es un poco más difícil porque básicamente es como llegar sin nada. Entonces, al necesitar el 100%, o contás con plataformas, que las plataformas son una posibilidad, pero obviamente expresan otro tipo de cine o tienen otra búsqueda o Mm. hay como diferencias, no siempre, porque la verdad es que es un espacio que está buenísimo que exista, pero bueno, es distinto el recorrido, ¿no? Y creo que sí, creo que hoy hay que apoyarse en nuestros aliados de siempre, que son España, bueno, ahora Brasil también está implementando políticas de ayuda de presupuestos de coproducción a Argentina, te diría que hasta Chile, Uruguay, y bueno, y todo lo que se pueda lograr. En general, creo que mientras uno más se abre, más posibilidades tiene de conectarse, pero bueno, Y está. mientras se mantengan en esa línea, ¿no? Porque también pueden cambiar las cosas en cualquier momento en cualquiera de esos países. Y sí, esto es un juego de dominó. Sí. ¿Tienes Eh, algo ya? ¿Tienes algún proyecto entre sí, manos? estoy trabajando bueno, en mi segunda película, en el guión, escribiéndolo. Eso sin ayuda para el desarrollo. Entonces es como un poco lo que hago en los momentos en que no estoy trabajando, que sí estoy escribiendo dos series diferentes. Ah, eh, wow. y yendo un poco más, ¿no? Por el mundo de las plataformas. Y bueno, y eso.